Ola de novo, estamos xa de volta en tempo de entrevista. Estamos, xa saben, a 20 de decembro, na véspera do día no que, escoitarían falar por aí, se vai rematar o mundo. Dino algúns baseándose, xa saben, esa predición maya, e delo imos falar neste preguntoiro con astrónomo do CSIC. Recibimos a César González García. Boa noite, benvido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Decía que hai esa predicción de que mañana se va a acabar el mundo, ¿tenemos que estar tranquilos o no? Absolutamente, no hay, yo creo que no hay ningún problema ni debería haber ninguna duda de que no va a pasar nada mañana. A pesar de la lluvia. Probablemente sea lo más importante que pueda pasar, esperemos. Bueno, invitamos a César González, non foi unha invitación ao show, traemos a unha persoa que, bueno, pues que nos quere desmontar un pouco esa teoría de que mañá se vai a acabar o mundo baseándose nos seus coñecementos científicos. E vostede, usted, falolle en castelán, porque venden de Valladolid este experto que hoxe temos no preguntoiro, experto en arqueoastronomía. Primeiro, cuéntenos en qué consiste esta disciplina y después hablamos de los mayas. Muy bien. La arqueoastronomía, que también la queremos llamar para quitarle un poquito ese halo de cosa extraña, astronomía cultural, quiere estudiar precisamente esto, ¿no? Cómo a lo largo de la historia las diferentes sociedades dentro de su cultura han mirado al cielo y cómo lo han incorporado dentro de sus necesidades, de sus quehaceres diarios o incluso dentro de su mitología, ¿no? Donde han puesto algunas de sus seres míticos, por ejemplo en las constelaciones entre los griegos, entre otros pueblos, ¿no? De esa forma pues queremos conocer cómo el cielo ha influido y al mismo tiempo cómo ellos han puesto en el cielo todos esos aspectos de su cultura, ¿no? Y llegamos ahora a la predicción maya. ¿En qué se basa esta predicción, o lo que damos en llamar predicción? Porque no sé si realmente los mayas dijeron que se iba a acabar el mundo el día de mañana. Realmente los mayas no dijeron en ningún sitio, está escrito, que mañana se fuera a acabar el mundo. A ver, en principio todas estas cosas se han ido cogiendo informaciones de diferentes sitios y se han mezclado en un batiburrillo un poco extraño, ¿no? Que es lo que ha dado lugar a todo esto. ¿De dónde se sacan esas informaciones? Bueno, pues una de las fuentes es precisamente el calendario maya, que es el que se supone que mañana llega a ponerse a cero o a acabarse un ciclo. Bien, los mayas realizaron diferentes calendarios, no uno solo, sino varios, dependiendo de para qué lo necesitasen. En concreto, el que mañana se pone a cero es un calendario que cuando ellos se lo inventan, dicen, bueno, vamos a hacer un calendario en el que lo único que hagamos sea contar días. No vamos a contar años, ni vamos a contar siglos, ni vamos a contar lo que sea, sino que vamos a contar días, ¿no? Entonces, al ir contando esos días, pues al final lo que tienes es un número enorme, larguísimo, porque además ellos lo que hicieron fue poner el principio de ese calendario muy hacia atrás en el tiempo. De hecho, lo pusieron lo que para nosotros sería el año 3114 a.C., cuando ni siquiera los mayas como sociedad se había formado, ¿no? Simplemente lo ponen muy hacia atrás en el tiempo. Y cuando comienzan ese calendario, lo que escriben es que hay una cifra, y escriben en su forma de escribir los números, que es diferente a la nuestra, escriben esa cifra, ¿no? Y empieza a contar, a partir de ahí se pone a cero el calendario y empiezan a contar los días hasta, se supone, el día de mañana, que se repite esa cifra que pusieron al principio del ciclo, ¿no? Por eso se habla de un final de un ciclo y demás. Realmente no deberíamos hablar de forma estricta de final de un ciclo, porque los propios mayas, en otras estelas, en otros de sus monumentos, dejan escritas fechas en este sistema calendárico de muchos años, de miles de años en el futuro. Es decir, que ni siquiera para ellos mañana, aunque ni se acababa el calendario, ni se acababa el mundo, ¿no? Luego, todo este tema del calendario se mezcla con las ideas de los propios mayas, pero ya tamizadas por la llegada de los conquistadores en el siglo XVI. ¿Qué ocurre? Pues que con ellos llegan sacerdotes que cristianizan a unos cuantos de ellos, a la mayor parte de ellos, y entonces estos mayas que ya han sido
cristianizados, bueno, pues releen su propia mitología y la reescriben, y de hecho la escriben, ¿no? Y es lo que nos llega a nosotros, por ejemplo, en uno de sus libros más famosos, que es el Popol Vuh. Es un libro en el que nos cuentan toda su mitología de la creación del mundo y de la destrucción del mundo. Claro, esta gente ya había leído la Biblia, donde aparecen las imágenes del Génesis y las imágenes del Apocalipsis, ¿no? O sea que todas esas imágenes se mezclan en ese momento, ¿no? Y de ahí aparece la idea de que los mayas tenían esa imagen del fin del mundo. Y para acabar de mezclarlo todo, se mezcla todo esto con imágenes no de los mayas, sino de los aztecas. Los aztecas también viven en la parte que se conoce como Mesoamérica, en México, ¿no? en la parte central de México, pero ellos aparecen en escena, por así decir, casi 500 años después de que la civilización maya haya colapsado. Los mayas no desaparecen, los mayas siguen viviendo allí, pero la sociedad que ha construido todas esas pirámides y esos centros ceremoniales tan bonitos que ahora podemos ir allí a visitar, por ejemplo, si vamos a Cancún, que están ahí al lado, ¿no? Bueno, pues eso colapsa casi 500 años antes de que aparezcan los aztecas en el centro de México. Y estos señores, los aztecas, son los que dentro de su mitología tienen la idea esta de el comenzar y el acabar del mundo cíclico, y que según ellos estaríamos en el quinto sol, el quinto mundo que ha comenzado y acabado. Bien, esto no tiene nada que ver con el calendario porque además los aztecas no utilizaban este calendario que se supone que acaba mañana, ¿no? O sea que se mezcla todo esto a la hora de decir que mañana se acaba el mundo. O sea que tenemos una mezcla ahí de culturas, ¿de dónde ha salido todo? Claro, es la pregunta. Efectivamente. Cuando se van conociendo pequeños detalles de todas estas, o bastantes detalles de todas estas sociedades, a mediados del siglo XX había un problema, y era que los mayas escribían sus textos en jeroglíficos. Son unos jeroglíficos especiales que los investigadores les llaman glifos, por diferenciarlos de los egipcios, ¿no? Son unos jeroglíficos que hasta hace apenas 20 años no se sabía leer. A mediados del siglo XX lo que sí que se sabía era contar, porque los símbolos que utilizaban para contar, para designar esos números, sí que se sabían traducir, sí que se sabían leer, pero no lo que había al lado de esas inscripciones, ¿no? Entonces se leían los números y el resto no se sabía muy bien qué ponía. Entonces, en los años 60, cuando ya se había descifrado un poquito cómo era toda esta historia del calendario y demás, se juntó todo esto, y uno de los artífices, de los mayores, por así decir, culpables de toda esta historia, es un profesor mexicano que vivía en California, José Argüelles, que bueno, él recoge todo esto, lo mezcla, escribe un libro que es un bestseller del momento, y además entra pues, en toda la corriente de lo que se está gestando en ese momento, y que luego durante los años 60 y 70 pues, era un auge, ¿no? El mundo hippie, el comienzo de la New Age, las predicciones del fin de la era y el comienzo de la nueva era de Acuario y todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí entra todo este batiburrillo también de los mayas y los aztecas para decir, bueno, pues ellos predijeron el fin del mundo. Marketing, al fin y al cabo, ¿no? De alguna forma, sí. Al final, en el fondo, sobre todo lo que estamos viendo estos días es mucho marketing. Sí, porque aquí hay cierta calma, ¿no? Pero llegan noticias de países donde la gente pues eso, está recluida en hoteles esperando la llegada del fin del mundo. Bueno, por lo menos nos sirve para interesarnos un poco por la cultura maya, ¿no? Claro. Por verle la parte positiva. Eso es lo bueno, ¿no? Intentar que incluso la gente que ha ido allí a Yucatán, a Cancún, que hablábamos antes, que debe de estar aquello de bote en bote, ¿no? Pues que por lo menos el día 22, cuando no se haya acabado el mundo, se acerquen a ver las ruinas mayas y que se empapen un poco de la cultura de este pueblo, ¿no? Y digo yo, a lo mejor en breve sale otra predicción de otra cultura del fin del mundo, ¿no? Es posible, es muy posible, vamos, no habría que descartarlo, porque ya tuvimos una hace 12 años con el fin de nuestra propia era, se suponía,
con el año 2000 y luego no pasó absolutamente nada, ¿no? También había cierta psicosis, ¿no? Sí. Ya no solo por el fin del mundo, sino por sistemas informáticos y demás. Claro, pero que temor también, también lo ponían como una cosa de decir, bueno, esto es parte del fin del mundo, ¿no? Se van a acabar los ordenadores por el efecto 2000. En todo caso, con el tema de la predicción maya empezó hablándose del fin del mundo, pero ahora ya suavizamos un poco las cosas y hablamos más del cambio de ciclo, ¿no? Sí. Que quizás es un poco más ajustado. Claro, y de hecho una cosa curiosa es que si uno se va a internet e intenta buscar pues páginas relacionadas sobre el 2012, las predicciones, qué es lo que va a ocurrir y demás, si uno mira páginas de hace un año o unos cuantos años, las predicciones serán, va a haber una catástrofe y el mundo va a desaparecer. Según se ha ido acercando el día fatídico, la cosa ha ido cambiando, ¿no? Ha sido más de lo que dices, cambio de ciclo, cambio de mentalidad, lo que va a ocurrir es que bueno, nos vamos a convertir en más sabios o más conocedores del entorno, no lo sé, cosas de estas. Será que ya tenemos bastantes noticias negativas que queremos, las que nos inventamos, entre comillas, pues hacerlas positivas, ¿no? Y probablemente por eso, por ejemplo, en Europa no ha tenido tanta repercusión como en otras zonas, ¿no? Bueno, hablamos, como decíamos, con un experto en arqueoastronomía, es complicado decir la palabra, Sí. que obviamente no se dedica usted únicamente a mirar si las predicciones mayas se cumplen o no se cumplen, ¿no? Ha estado usted además aquí en Galicia desarrollando un trabajo de investigación importante y que quizás nosotros por nuestra cultura lo tenemos, bueno, pues como un poco más interesante, ¿no? Que todo esto que tiene que ver con las mamuas do Barbanza, que mucha gente que nos estará viendo conocerá, a lo mejor conocen desde hace un par de años, porque comentábamos antes que antes era complicado, antes de esa fecha, visitar la zona. Ahora usted que está, bueno, pues eso, trabajando, investigando estas mamuas, da fe de que empezamos a admirar lo nuestro, ¿no? Sí, sí, la verdad es que están magníficamente y son un elemento de investigación estupendo. Son impresionantes y dentro de lo que es mi campo, de la arqueoastronomía, es algo muy estimulante porque es en una zona muy, digamos, relativamente reducida, donde hay una gran cantidad de estas mamuas y donde se pueden hacer unos estudios muy interesantes, la verdad. ¿Y qué podemos saber a través de esas mamuas? Claro, bueno, lo que en concreto estudio yo dentro del grupo en el cual estoy trabajando, en el INCIPIT del CSIC, bueno, pues lo que estamos investigando es cómo no solo se sitúan en el terreno dentro de lo que sería una concepción de decir, bueno, aquí lo que están puestos son nuestros antepasados, que es lo que ponían ahí las gentes que lo pusieron, las mamuas, ¿no? No es solamente eso, sino que hay toda una elaboración un poquito más compleja y precisamente todas estas investigaciones nos permiten, de alguna forma, ver un poquito las motivaciones y la mente, por así decir, de esta gente que no dejó nada escrito. Entonces, en concreto, desde el punto de vista de la astronomía, dentro de cada mamua se supone que hay una estructura en piedra, un megalito, un dolmen, donde estaba efectivamente el enterramiento en sí, ¿no? Para llegar a esa cámara central hay un pequeño corredor de entrada y ese corredor pues, está abierto mirando a una zona concreta del paisaje. Lo que se ha visto en el Barbanza, por ejemplo, es que en aquellos donde se ha podido medir, porque desgraciadamente no todas están para poder medirse, todas están mirando hacia la salida del sol precisamente en el solsticio de invierno. Pero no solo esto, porque esto ya era algo relativamente conocido para no solo para el Barbanza, sino para toda Galicia, ¿no? Sino que dónde están situadas las mamuas dentro de la península del Barbanza no es en cualquier sitio, sino que desde aquellas, por ejemplo, que tienen estas cámaras, se pueden ver unas cuantas del resto de mamuas, pero aquella que recorta en el horizonte, aquella que la podemos ver que recorta un poquito frente al cielo, por ahí también se va a ver algún evento astronómico. En general, la puesta de sol precisamente también en el solsticio de invierno. Es decir, como que de alguna manera estaban integrando en su paisaje terrestre,
que para nosotros acaba en el horizonte, también la parte celeste, ¿no? De alguna forma una cosa se integraba dentro de la otra. Probablemente nos quiere decir algo también de toda la simbología que hubiera detrás, ¿no? Porque no está puesto tampoco en cualquier sitio, sino que era su enterramiento y además los únicos monumentos que hacían en piedra en ese momento, o sea que era algo bastante importante para esta gente. En todo caso queda mucho que investigar todavía, ¿no? Efectivamente. El trabajo va para largo plazo. Sí, 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 sí. Es una cosa que todavía llevará bastante tiempo. Sí. No me resisto a preguntar, en estos momentos que se habla tanto de investigación, del dinero para la investigación, ¿dinero habrá para acabar los trabajos? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Porque desgraciadamente en nuestro centro y en muchos otros hay mucha gente que está dejando de trabajar porque se acaban sus contratos y no hay dinero para poder renovar ese contrato. Y lo malo no es solo que sobre todo es que esa persona se quede sin trabajo, sino que el trabajo que estaba haciendo esa persona no hay nadie más que lo pueda sustituir. O sea que esa línea queda ahí de momento parada, pero quién sabe si algún día lo podremos retomar, ¿no? Y también que el trabajo que se hizo hasta ese momento es un poco trabajo perdido, ¿no? Quizás si no se acaba... Claro, hay que rematarlo, ¿no? Habría que rematarlo. En mucho de esto también tenemos el juego de que, claro, como en muchas otras profesiones, los investigadores somos gente vocacional, entonces aunque no tengas dinero, dices, bueno, va, voy a ir a trabajar y voy a acabarlo, ¿no? Arma de doble filo esa. Sí, 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 bastante. Bueno, se nos termina el tiempo, César. Muchísimas gracias por acompañarnos, por descubrirnos más sobre los mayas y también sobre lo que tenemos más cerca, sobre las mamas do Barbanza. Nada, gracias a vosotros. Hasta otra, si no se cumplen las predicciones. Seguro que no. Gracias. Pois ata aquí chegou o noso tempo para este Preguntoiro. Lembren que poden seguir vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.